Marcos 12:29 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vemos claramente en este verso de la Biblia que Jesús deja muy claro, al estar hablando con las personas que le cuestionaban, con la gente que él platicaba, le recuerda aquel mandamiento de Moisés al pueblo de Israel. Y en esa respuesta, sí, deja primeramente claro que Dios no son tres, como dice aquella falsa doctrina trinitaria, que afirman que Dios, sí, son tres personas divinas. Aquí Jesús aclara ese punto y dice que el Señor nuestro Dios, incluyéndose el Jesús, el Señor uno es. No dice que Dios son tres o que Dios es tres, sino dice que Dios es uno. Y en esa deidad, Cristo no se incluye, sino todo lo contrario, ¿verdad? Se excluye totalmente de ser Jesús Dios o de ser Jesús un Dios con el Padre. Esta doctrina de la Trinidad, o aquellos que afirman que Dios sí, es Jesús mismo, o que Jesús es el Hijo Dios, o Dios Hijo, como lo dicen ellos, nunca la vamos a encontrar en las Escrituras. Dios Hijo, sí. Dios Padre está en muchas partes de la Biblia, pero Dios Hijo jamás la vamos a encontrar. Esa frase, por ningún hombre, por nadie, absolutamente nadie, porque es una expresión totalmente errónea y falsa. Decir que Jesús es el Dios Hijo. Bueno, aquí Jesús sí está enseñando, o recordando, mejor dicho, el pasaje cuando el pueblo de Israel sí, se le enseña que Dios es uno. Jesús no vino a cambiar absolutamente nada, ni vino a agregar absolutamente nada al respecto de la divinidad de Dios, de su Padre. ¿Sí? Él muy clarito lo deja. El Señor nuestro Dios, uno es, incluyéndose Jesús también, porque Jesús tiene un Padre y tiene un Dios sobre él. Él no puede ser Dios. Él es el Hijo de Dios, nacido de mujer, engendrado por el Espíritu Santo. Luego, aquellos falsos doctrinarios citan el verso de Juan 10:30, ¿sí? Que dice: yo y el Padre uno somos, ¿sí? Y con esto nos quieren hacer creer que aquí Jesús estaba expresando la unidad en la deidad con su Padre. Pero notemos que nunca por ninguna parte Jesús dice que Él es un Dios con su Padre. Nunca, nunca lo dice. Dice que Él y el Padre son uno, ¿sí? Y efectivamente tienen un poder, ¿sí? Un reino, ¿sí? Porque no son dos reinos. Tienen una unidad de pensamiento, de santidad, de espiritualidad, pero nunca por ninguna parte Jesús dice que es un Dios con su Padre, ¿sí? En el verso que citábamos anteriormente de Marcos 12, aquellos doctrinarios de la Trinidad o maestros de la Trinidad
nos responden al respecto que Jesús lo estaba diciendo desde su condición humana, ¿sí? Queriendo evadir esta doctrina de Cristo. Pero Cristo, todo lo que Él enseñó, todo lo que Él habló, lo que Él dijo, ¿sí? Fueron expresiones, ¿sí? Fueron palabras divinas, ¿sí? Él mismo lo aclara: la palabra que yo hablo no es mía, sino es de mi Padre que está en los cielos. Todo eso que Él enseñó, ¿sí? Aun cuando tenía el cuerpo de hombre, toda su palabra fue divina, ¿sí? Así que no cabe mencionar que Cristo, desde su condición humana, ¿sí?, decía eso, porque también desde su condición humana estaba diciendo que Él y el Padre uno son, ¿sí? O sea, si tomamos ese pensamiento, tomamos esa respuesta de que Cristo desde su condición humana dijo que Él tenía un Dios, porque así lo dice, el Señor nuestro Dios se incluye, ¿sí? Si desde su condición humana dijo que Él tenía un Dios, ¿sí?, es porque así es, ¿sí? Y si nos vamos al verso de Juan 10:30, cuando dice: yo y el Padre uno somos, entonces Jesús querría decir que el Padre, o sea, Dios, y Cristo desde su condición humana son uno, lo cual no es coherente, porque Dios es espíritu, lo dice Cristo en Juan 4:23. Dios no puede ser hombre, Dios no es hombre, ¿sí? Eso nos lo aclara la Biblia. Dios no es hombre ni hijo de hombre, Dios es espíritu. Entonces tomaríamos, o Jesús ahí estaría diciendo una mentira, una aberración, ¿sí?, al decir que yo y el Padre un Dios somos. No puede ser, porque Jesús es hombre de carne y hueso y el Padre es espíritu, ¿sí? Otra cosa que dicen que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Es otro pensamiento erróneo que nos muestran estas personas que creen en esto. Dios, imagínense a Dios, dice la Biblia, que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Imagínate a Dios metido en un cuerpo. Si los cielos de los cielos no pueden contenerlo, ¿cómo podría un cuerpo tan pequeño, tan mínimo, poder contener a Dios dentro de él? Sí, es totalmente contradictorio. Sí. Además, nunca la Biblia dice que Dios fue hombre o que sería hombre, eso jamás. Dios es espíritu, ¿sí? Así de sencillo, así de simple. Dios no es hombre ni hijo de hombre. Dios es espíritu, ¿sí? Dios no puede ser hombre y espíritu a la vez. Eso es un invento, ¿sí?, de aquellas personas que corrompen la doctrina de Cristo. Dios siempre es espíritu, jamás ha sido hombre, jamás será hombre Dios, ¿sí? A Dios, dice en Juan el capítulo 1, a Dios nadie le vio jamás. Estos ojos materiales no pueden ver a ese Dios. Dios es espíritu, un espíritu no se ve, es invisible. Entonces, quedamos en claro que este verso de Juan 10:30 por ninguna parte dice que Jesús sea un Dios con su Padre, ¿sí? Luego en el capítulo 17 Jesús también dice a sus apóstoles: para que ustedes sean uno con nosotros, hablando de Él y su Padre. Imagínense ahí otras 12 personas, ¿sí?, incluyéndose en la deidad. Suena muy ilógico, muy erróneo. Entonces no se refería a Cristo, a que Él era un Dios con su Padre, jamás, ¿sí? La gente lo acusaba y le decía, querían apedrear,
¿sí? Ellos creían que era Dios, pero Jesús nunca lo afirmó. ¿Sí? Lo dice ahí clarito. Ustedes dicen, ¿sí? Y él mismo lo aclara. Si a los hombres, ¿sí? Por recibir la palabra de Dios, Dios les dijo dioses, a mí porque me dicen, porque digo que soy hijo de Dios, me quieren apedrear. ¿Qué decía Cristo? ¿Que él era Dios? No, que él era el hijo de Dios. Luego, mucho tiempo después, ya que Cristo había ascendido a los cielos, se había presentado delante de Dios y se sentó a la diestra de la majestad, en las alturas, a la diestra de Dios su Padre, ¿sí? El apóstol Pablo, fíjense, le enseñaba a la iglesia allá en el libro de Romanos, en el capítulo 15, en el verso 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Cristo ya estando en el cielo, ¿sí? A la diestra de Dios, pues seguía teniendo, ¿sí? Un Dios y un Padre, ¿sí? Y Pablo lo aclara. Mucho tiempo después, ya que Cristo estaba en el cielo, Pablo decía que Jesucristo tenía un Dios y un Padre sobre él. Por lo tanto, Cristo ni es el Padre, ni es Dios en lo absoluto, ¿sí? Él tiene un Dios sobre él, tiene un Padre sobre él. Es fácil de entender esto, ¿sí? Sencillo de entender. Si Cristo tiene un Dios sobre él, aún ya estando en el cielo, no puede ser Cristo Dios. Eso es una idea totalmente errada, perdida, sin fundamento bíblico.